Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de el Seminario Internacional Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Les agradecemos a todas y todos su presencia, que igual que nos siguen por las redes sociales y oficiales de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 en Hidalgo. En esta ocasión tenemos a la doctora Jenny Cereceda Espinosa, quien nos va a hablar sobre percepción y actitudes hacia el idioma quechua en el sur de Perú, a quien le agradecemos el tiempo que nos está convidando. Pero antes de cederle la palabra y el micrófono a la doctora Jenny, pues le cedo el uso de la palabra a la doctora Dalia, quien es coordinadora de ese seminario. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Raúl. Pues nuevamente bienvenidos a esta sesión del seminario. Ya estamos cerrando el año, pero todavía nos faltan 4 ponencias, entonces pues les agradecemos que nos sigan acompañando en este Seminario Internacional de Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. El día de hoy tenemos a una gran amiga, ya familia, como ella dice, nos conocemos de muchos años. Ella es quechua, ella es de Perú. Ella es Jenny Cereceda Espinosa y bueno, me voy a permitir leer una breve semblanza de su formación curricular. Ella es antropóloga quechua de formación y candidata maestra en antropología social por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Su interés académico se ha centrado en la diversidad cultural y pueblos originarios, lenguas originarias y programas de desarrollo rural y agroecología con enfoque de género. Actualmente impulsa proyectos de agroecología, seguridad alimentaria, gestión integral de recurso hídrico y cambio climático en comunidades andinas y se desempeña como docente del idioma quechua. Jenny, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Hidalgo, México. En algún momento esperamos que puedan venir, que tú y Vicente se den una escapada por acá por la universidad. Siempre son bienvenidos. Y bueno, te cedemos el micrófono. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes también. Primero que nada, saludarles a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, ¿no? Al público asistente y también a ti, Dalia. Muchas gracias por la invitación. También al doctor Raúl. Yo todavía no soy doctora, bueno, ahí andamos bregando. Pero bueno, ahora permítanme saludarles en mi idioma, en el idioma quechua, del cual les voy a hablar hoy día, ¿no? Allin suja kachon hankunapaj, lipillekispaj ñaña turaykuna, ajay México suyukama nuqa hatun napaykuyta chayachimuykis, hinallata hatun marjata, kay suja picha tumpa yapi pisi yapi k'uskimusqayta qankunapan riqsirichimusaykis, qankunapaj mastarimusaq kay nuqaykuq simiykumanta kay runa simimanta. Bueno, traducir, ¿no? Voy a traducir, les mando un fuerte abrazo y un saludo hasta allá a México y bueno, pues permítanme compartir con ustedes, bueno, mi investigación que voy realizando en el sur peruano sobre lo que es percepciones y actitudes hacia el idioma quechua, que es mi idioma, bueno, como ya dijiste, Dalia, ¿no? Soy quechua, entonces lo hago como que con mucho cariño y también pues me corresponde hacer, ¿no? Trabajarlo o investigar este idioma que es tan importante para nosotros los quechuas. Bueno, comparto. ¿Sí? Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, te escuchas muy bien. Adelante, adelante. Bien. Bueno, para empezar, el quechua, lengua originaria más hablada en el Perú, y bueno, no solamente en el Perú, sino que en todo lo que es Sudamérica, ¿no? Se habla en más de 10 países de Sudamérica y pues constituye un pilar fundamental en la construcción de la identidad cultural andina para nosotros los peruanos y otros, bueno, otros países de América Latina, ¿no? Entonces, pues su permanencia enfrenta
actualmente diversas tensiones, ¿no? Derivadas de los procesos de migración, básicamente, ¿no? La migración del campo a la ciudad o también a otras regiones, y asimismo la escolarización castellanizante, ¿no? Que se tiene en la, bueno, en la educación básica regular y también en las universidades, ¿no? Y también pues va como que de la mano la discriminación lingüística muchas veces en distintos espacios y las transformaciones, ¿no? Socioculturales aceleradas que se da en este contexto. Y pues en la región de Apurímac o departamento de Apurímac también se da este proceso, pero históricamente esta región, ¿no? Está caracterizada o se caracteriza por su alta población quechohablante como su lengua materna. Es así como que de toda la población de la región de Apurímac, un 68% es quechohablante, ¿no? Bueno, esperemos que para este año que se hace, bueno, se ha realizado el censo aquí en mi país, en Perú, salgan otros resultados, otros datos, pero hasta hace poco es esa la información que se tiene, ¿no? Sobre lo que es el idioma quechua en esta región. Entonces, pues se observa un fenómeno complejo a través, bueno, de haber realizado esta investigación, este seguimiento, ¿no? Pues mientras el idioma sigue siendo valorado como un símbolo cultural, su uso cotidiano o el uso en los espacios pues va disminuyendo más que todo en las generaciones jóvenes, ¿no? La juventud o los adolescentes o los niños como que ya no es tan constante o no es de su interés común, ¿no? Entonces, eso es un poco que también refleja este trabajo que voy desarrollando. Entonces, en esta ponencia quiero yo compartir con ustedes, ¿no? Lo que hemos podido recoger, bueno, a través de un análisis etnográfico, ¿no? De entrevistas, diálogos, bueno, también de vivencias, porque como bien indicabas, yo trabajo en comunidades campesinas con personas que, bueno, son quechohablantes la mayoría, ¿no? Entonces, día a día estamos compartiendo los talleres, las actividades en este idioma, ¿no? Entonces, ahí también se puede percibir porque siempre pues en una comunidad hay grupos de distintas edades, ¿no? Pues las personas de tercera o, bueno, los adultos sí hablan su idioma, bueno, en este caso el idioma quechua como tal, y la juventud o, bueno, los jóvenes adultos tal vez ya no tanto, ¿no? En las asambleas generales, en los talleres o también en ferias, ¿no? Que podemos organizar o actividades que realizamos en los proyectos de desarrollo en las comunidades. Entonces, básicamente eso, ¿no? Y bueno, pues también lo que hemos podido recoger la información o bueno, se sigue porque todavía este trabajo está en proceso, ¿no? Entonces voy a poder compartir algunos alcances que se ha podido lograr, ¿no? Las entrevistas, los diálogos se ha realizado, ¿no? Con jóvenes, con adultos, con ancianos, que son provenientes en sí de las 7 provincias de la región de Apurímac, ¿no? La región de Apurímac tiene 7 provincias y bueno, también y estas 7 provincias tiene distritos, ¿no? Como por ejemplo Abancay, Curahuasi, Jaquira, Cotabamba, Sigrao, ¿no? Al mismo tiempo también son provincias, capital de provincias, ¿no? Entonces, pues todas estas entrevistas y bueno, también los diálogos ofrecen una mirada profunda, ¿no? Sobre el significado que otorga, bueno, el idioma quechua, los entrevistados y también para ellos, ¿no? Lo que refleja sus sentimientos, sus experiencias de uso, también puede ser positivas como negativas, como lo que es la discriminación y también, ¿no? De estos mismos actores, bueno, en este caso de los entrevistados, los que han participado en la entrevista, su visión sobre el futuro de este idioma, ¿no? De esta lengua quechua que pues para muchos es muy importante y para algunos que tal vez no lo es, ¿no? Entonces, es básicamente eso y el objetivo, ¿no? Es mostrar, ¿no? La percepción y la valoración del idioma quechua en distintas generaciones en Apurímac. Básicamente ese es el objetivo de la investigación y también, bueno, aquí, ¿no? En este espacio. Y bueno,
Y también cómo estas percepciones se relacionan, ¿no? Con la identidad, básicamente con la identidad cultural, el orgullo cultural o el miedo también a la estigmatización, que muchas veces es sinónimo ya ser señalado como ser parte de una comunidad campesina o ser quechohablante, ¿no? Por todo el proceso histórico que también nosotros hemos vivido, ¿no? En este país, que no fue tan sencillo y pues más adelante les voy a un poquito contextualizar, un poquito también compartir, ¿no? Porque se puede uno avergonzar del idioma o porque se deja de aprender, porque padres o madres ya no enseñan a sus hijos, ¿no? Y otros que también, en estos últimos años están valorando, están aprendiendo o también están como que revitalizando también de algunas otras instituciones, ¿no? Eh, bueno, básicamente es eso. Y también el estudio, pienso, bueno, veo que pues va a aportar o aporta luces sobre el proceso de desplazamiento lingüístico, ¿no? Que sucede muchas veces por los distintos procesos. Básicamente uno de ellos es la migración, ¿no? Como ya mencionaba. Entonces, los desafíos que enfrenta, ¿no? La revitalización del idioma pues para algunos es algo bueno y para algunos no lo es. Y también eso mismo señalan, ¿no? Los entrevistados o las personas con quienes hemos podido conversar. Bien, ahora bien, la discusión, ¿no? Del tema no se centra en el análisis del otro y su idioma, sino que yo como parte de ello, como han podido escucharme, yo soy quechua hablante, soy bilingüe, aprendí de mi padre, ¿no? Mi padre quechua hablante, mi madre, bueno, más de castellano, pero ahí pero también ser parte de este mundo o esta cultura donde se habla quechua, donde se piensa en quechua o donde se actúa en quechua, eso también a mí me ha podido permitir no ser tal vez como clásico de, como alguien que observe desde afuera, ¿no? Sino desde adentro, como parte también de, de las mismas experiencias que yo también pude vivir o y conocerlas en las distintas etapas, ¿no? Por ejemplo, en la universidad o en la institución educativa, ya sea primaria, secundaria, ¿no? Como uno hay veces se enfrenta a ciertos desafíos o probablemente también el tema de la discriminación o que muchas veces, como en algunas entrevistas hemos podido recopilar, ¿no? Pues yo no quiero hablar porque me señalan o porque no sé si me conviene realmente, ¿no? Entonces, es básicamente eso yo quiero que quede claro, no es tanto que me he ido ahí con una guía de entrevista a solo escuchar, sino que también un poco para empatizar, para entender esas vivencias, ¿no? Bueno, entonces es así, es una vivencia compartida desde un nocanchi, que sería nosotros inclusivo. El quechua tiene 7 pronombres personales y en los cuales tiene 2 maneras de decir nosotros. El nocanchi, que es todos nosotros, y el nojaiku, que excluye a los demás, ¿no? Entonces, básicamente este trabajo va de nocanchi, ¿no? Nocanchis o nocanchi, que es todos, nosotros, ¿no? Incluye a todos. No solo, es más, incluye solo a las personas, sino que todo lo que esté en su entorno, ¿no? Para nosotros los quechuas o en la cosmovisión andina, pues las plantas, los animales, los seres no humanos es parte de nuestra vivencia, de nuestro entorno, ¿no? Se comparte, se coexiste. Es una convivencia más de una forma horizontal, ¿no? Bien, entonces es un poco en la parte introductoria sobre el trabajo, espero se esté entendiendo bien. Ahora, pues del idioma quechua no se puede hablar, no puedo hablar sin referirme a lo que es el proceso histórico del idioma como tal, ¿no? Del idioma quechua, de la cultura andina, bueno, como referente la cultura incaica o la tahuantinsuyana o el tahuantinsuyo, ¿no? Y pues hay fechas claves para el idioma quechua sobre su proceso hasta la actualidad, ¿no? Todo lo que ha pasado pues, por ejemplo, el 1532 es una fecha tan crucial para nosotros los peruanos y también para la cultura andina y también para el idioma quechua, ¿no? Entonces, respecto a ello, les voy a un poquito compartir para que pueda ir pues quedando claro a qué
¿Qué ha tenido que pasar para que pues hoy en día aún haya este miedo o vergüenza o haya estigmas o rechazo, ¿no? Todavía sobre el idioma quechua y por qué es que no se ha reconocido como tal? Que bueno, también creo que muchos países, ¿no? Han sufrido estas situaciones, no solo es Perú, no solo es el idioma quechua, probablemente por México también, ¿no? Que no fue lengua oficial, por ejemplo, desde un inicio, ¿no? Pasa lo mismo con el idioma quechua. Entonces, pues una breve mirada al proceso histórico del idioma quechua, escenario colonial básicamente, pues España o bueno, en 1532 llegan exactamente al territorio peruano o al territorio de la cultura andina o tahuantinsuya o inca, ¿no? Pues a partir de ahí, ¿qué pasó con el idioma quechua, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿dónde empezó la difusión del quechua más antiguo, ¿no? Es una pregunta bien interesante y pues de acuerdo a las más recientes investigaciones, claro que se sigue trabajando hoy en día más aún, ¿no? Algunos académicos, lingüistas, historiadores, ¿no? Pues se interesan y han podido, por ejemplo, investigar el origen del idioma quechua, ¿no? Entonces hay distintas versiones que, bueno, ninguno es la última verdad, valgan verdades, ¿no? Se dice que se habría podido originar en la costa y sierra central del Perú, que sería, ¿no? La zona costera, que bueno, exactamente está en la capital de nuestro país, que es Lima, y bueno, sierra central es Huancayo o Ancash, ¿no? Entonces, bueno, es una versión, es una suposición, porque hay otros investigadores también que determinan, no, es en el sur y todo ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá les comparto esto, pues es básicamente referentes, ¿no? Sobre este tema, el lingüista Rodolfo Cerrón Palomino y Alfredo Torero, ¿no? Que ellos coinciden en ubicar, ¿no? Que es la Sierra de Lima, que sería la zona costa, ¿no? El origen más remoto de esta lengua, que sería la lengua oficial del país de los incas, ¿no? Del Perú antiguo o antes de 1532, ¿no? Pues entonces, bueno, también señala Rodolfo, ¿no? Cerrón Palomino, aquel quechua fue la lengua de la administración en el Tahuantinsuyo a la llegada de los españoles, ¿no? El Tahuantinsuyo fue un verdadero mosaico de lenguas en realidad, también menciona, ¿no? Porque no es que solo había el quechua, pues en el territorio peruano habían distintas civilizaciones, grupos, ¿no? Entonces, según él menciona, había quechua, aymara, puquina, mochica, ¿no? Pues en tanto que para Alfredo Torero sostiene, ¿no? Que, bueno, permítanme leerles, que menciona lo siguiente, ¿no? Al iniciar los españoles la conquista de los Andes en 1531, bueno, hallaron que ciertas variedades del quechua, por entonces no muy alejadas lingüísticamente, se empleaban desde Ecuador hasta el norte de Chile y noroeste de Argentina, ¿no? Y desde las costas del Océano Pacífico hasta las orillas del río Amazonas. Y bueno, y este conjunto de estas variantes, ¿no? Variantes o variedades que valgan verdades también aún existen, ¿no? Aún hay variantes del idioma quechua en el territorio peruano que están categorizados en tres categorías, ¿no? Que es el quechua amazónico, el quechua sureño y el de centro, ¿no? Que tienen distintas variaciones. Por ejemplo, mi persona conoce o domina el quechua sureño, o el quechua centro no conozco tanto, porque tiene, es más, otros, otra fonética, también respecto a los consonantes y, bueno, la misma sintaxis que también se utiliza, ¿no? Entonces, es básicamente sobre el origen del quechua. Como les digo, son postulados, no es que sea exactamente así, porque hace poco también se mencionaba que el quechua, su origen es Cusco, ¿no? Que era, unos historiadores chilenos mencionaban esta información, entonces no se tiene como que a ciencia cierta dónde se ha originado el idioma quechua.
Entonces, debido a su ámbito, ¿no? Muy extendido, sufrió también variaciones y subvariaciones. Es el caso, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador o en Argentina, ¿no? Tienes ciertas variaciones. Y bueno, como ya acabo de mencionar, en Perú también, ¿no? Tiene estas variaciones o las variantes. Entonces, de haber entre estos dialectos más alejados geográficamente, ¿no? Esta razón ha hecho que algunos especialistas o especialistas en el tema han planteado clasificaciones, ¿no? De variaciones dialectales y con el cual actualmente también el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, ¿no? Va impulsando la revitalización de este idioma, ¿no? Pues se reconoce de alguna otra manera estas variaciones y así es como también se reconoce en la colonia, ¿no? Los mismos frailes, bueno, sacerdotes que estaban encargados de catequizar, de cristianizar, ¿no? A los originarios de este territorio. Bueno, también es muy importante mencionar algo que pues sucede en la colonia, ¿no? Bueno, ya un poquito de haber visto el origen del idioma quechua ¿no? Pues durante la colonia, de acuerdo a muchos estudiosos, historiadores, la iglesia, ¿no? Tomó lo que es este papel crucial o importante, ¿no? En los primeros años de la colonia, de la colonización, un gran empeño en preparar libros, bueno, más que libros a personas, ¿no? Para poder cristianizar, para poder conversar y en su propio idioma a los originarios de estos territorios, ¿no? Entonces, ellos tenían este rol importante, ¿no? Tuvieron este rol importante para lo que es la doctrina cristiana, ¿no? Entonces, las primeras obras didácticas sobre quechua fueron obras de paciencia de los frailes, ¿no? De los frailes, de los sacerdotes, pues que estaban encargados en evangelizar, ¿no? A las personas. Y ellos son los que aprenden el idioma, ¿no? Realizan los vocabularios, las primeras cartillas religiosas, por ejemplo, ¿no? En quechua sobreviene el empeño de crear una ciencia y un órgano lingüístico, es más, ¿no? En el quechua profundizan y difunden el conocimiento de las lenguas, bueno, indígenas, originarios, ¿no? Porque el Perú no solo tiene el idioma quechua, tiene 48 lenguas originarias, ¿no? Y uno de ellas es quechua, entonces más que todo están asentados también en la zona amazónica, ¿no? Eh, bueno, y también el quechua es el idioma que más se habla actualmente y en su momento, que sería la colonia, pues era la lengua oficial, ¿no? Como ya mencioné, entonces era importante que estas personas se prepararan para poder catequizar o para poder cristianizar a los, bueno, a los indígenas, ¿no? O a los originarios en ese entonces. Entonces, surgen, ¿no? Mencionan que surgen las cátedras en quechua, se fundan también estudios lingüísticos, humanísticos también, la primera universidad que se crea en el territorio peruano, ¿no? Y estas cátedras fueron de 3 clases, ¿no? Las establecidas, pues, en catedrales para iniciar a los futuros sacerdotes en el aprendizaje de la lengua indígena, ¿no? Para que ellos puedan predicar todo lo que todo lo que tenía que ver con la religión católica o cristiana, a los naturales o bueno, a los originarios de este territorio, ¿no? Y bueno, para ellos fue importante y esta parte es interesante, ¿no? Esta etapa hasta desde 1532, desde 1531, es todo un proceso donde los sacerdotes tenían que aprender el idioma, ¿no? Era un requisito importante para ser un sacerdote y pues ir a catequizar o a evangelizar a los naturales, ¿no? Tenían que tener este requisito. Pero pasa una situación en nuestro contexto, pues, como todo, que tenemos una historia similar con México, pues llegan las insurrecciones o revolución, ¿no? Para muchos no lo es así. Pues en caso peruano, en 1780,
se da lo que es la revolución de Tupac Amaru II. Micaela Bastidas y Tomás Atito Condemaino son los que lideran esta revuelta o esta revolución. Hasta este entonces había grupos, ¿no? Como los mismos virreyes aceptaban, ¿no? Este tema de enseñar, de que haya cátedra, de que se haya manuales o pues desarrollar, realizar trabajos. Es más, en esta época es donde se trabaja el primer diccionario, ¿no? Con lo que son los vocabularios y todo ello, ¿no? O sea, dominicos, jesuitas se encargan de sistematizar o de registrar, ¿no? Y pues no era algo negativo. Y bueno, también ahí, ¿no? Revisando los textos, pudimos encontrar como que habían también personas como algunos clérigos, ¿no? Que no estaban de acuerdo, les decían, ¿por qué tenemos que aprender su idioma de ellos? Más bien deberían ellos aprender, ¿no? Entonces se puede ver como que había una convivencia, tal vez no tanto subordinado, ¿no? No había una de que inferiorizada, era necesario si querían llegar a las personas, ¿no? Aprender, respetarla y también incluir, ¿no? En su formación y todo ello. Pero, como ya les mencionaba, ¿no? Pues a partir de esta fecha de 1500, de 1780 cambia la realidad, ¿no? Cambia el panorama, ya no es lo mismo. Pues para esta fecha, ah, a partir de esta revolución de Tupac Amaru, se prohíbe, ¿no? Estaba prohibido realizar alguna producción académica o la enseñanza, las mismas prácticas, ¿no? Referidas a la cultura quechua o a la cultura andina, ¿no? Donde pues ya no era importante, ¿no? Porque eh, era algo peligroso que pues uno, que ellos conozcan su idioma como tal y también que los naturales aprendan a leer, a escribir, ¿no? Porque Tupac Amaru sabía leer y escribir, ¿no? Entonces es uno, pues cuando más podría conocer la realidad, no se va a quedar callado o no va a hacer nada, ¿no? Si está pasando algo que no es justo, ¿no? Entonces, nos menciona también, ¿no? De que la cátedra de quechua de la Universidad de Lima, que es San Marcos, duró 200 años, ¿no? 200 años fue una época donde se ha trabajado, donde se podría decir que se convive, ¿no? Tanto con el español y el quechua de una manera más respetuosa, ¿no? Hasta que en circunstancias desfavorables, ¿no? Se extinguió en el siglo XVIII, básicamente, por un decreto del virrey Jauregui, el 29 de marzo de 1789, ¿no? Justamente ya después de lo que había pasado con la revolución de Tupac Amaru. Entonces, en contraste con el siglo XVI, XVII, ¿no? Donde predominó la tendencia a usar el quechua como instrumento de la unidad política y religiosa colonial. Sin embargo, no todos apostaban, ¿no? Eso es lo que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, Juan de Solórzano y Pereira, que era un clérigo, ¿no? Sostuvo y dijo que en vez de que los españoles aprendiesen el quechua, era mejor enseñar castellano a los naturales o a los indios, como ellos lo decían, que todo pueblo vencido pierde su derecho a su idioma, ¿no? Entonces, es algo, bueno, lo que pues algunos pensaban y básicamente eso es lo que ha pasado desde esta fecha, desde este decreto, ¿no? Que se da en 1784. Entonces, un poquito muy importante, ¿no? Es como que decae en una época donde ya no es importante el idioma quechua, donde pues se da como un escarmiento a todas las poblaciones de la cultura andina o bueno, en este caso, seguidores o parientes, ¿no? De Tupac Amaru, que bueno, se da esta revolución, es en el sur del Perú, en Cusco, ¿no? Se gesta este acontecimiento. Entonces, pues Cusco siempre fue como que un lugar muy importante también para el tema del quechua, ¿no? Porque es la capital del imperio, o bueno, de la cultura tavantinsuiana.
Es así que en el siglo XVIII, ¿no? Se da una decadencia de los estudios lingüísticos peruanos, las cátedras de quechuas disminuyen, es más, desaparecen, fueron reemplazados por otras cátedras, ¿no? Y esto definitivamente se debe también a un hecho muy conocido, ¿no? Esto, lo que acabo ya de mencionar, pues que a finales de este ciclo, ¿no? En realidad la revolución de Tupac Amaru inicia en 1780 y pues su uso fue legalmente proscrito, ¿no? O sea, desterrado a partir de esta fecha, ¿no? De la enseñanza formal, también la estigmatización, ¿no? Política, socialmente, o sea, estaba mal visto, era como que hoy en día se hablaría, pues, que no era necesario, no podían utilizar, ¿no? En ese contexto de crecientes rebeliones, porque no solo fue eso, ¿no? Hubo muchos más, se dio un nuevo impulso, ¿no? Para lograr la más amplia y rápida castellanización de la población indígena, ¿no? Pues era necesario que conozcan, pero pues también no relegado, un poco relegado, ¿no? Tanto para un grupo como que más de la zona urbana o los criollos, ¿no? No tanto tampoco para la población indígena, ¿no? Entonces, eso es un poco sobre lo que es su proceso del quechua, ¿no? Todo lo que pudo pasar bueno, en la colonia y pues básicamente hasta una etapa, ¿no? Que pues nosotros como país nos hemos independizado en 1821 y bueno, la República, ¿no? En donde no hubo muchos cambios, ¿no? Siempre estaba esto de la política más de castellanizar, ¿no? Ya no se ha hecho tampoco materiales o se haya hablado tanto sobre el quechua, ¿no? Bueno, por ejemplo, en esta misma línea, ¿no? César Itier sostiene que se consideraba un peligro atentatorio a la seguridad del régimen virreinal, ¿no? El idioma quechua, el que sigan hablando masiva, muchas personas más o muchas personas más utilizaran el idioma. Entonces, pues era mejor el castellano, ¿no? Eso es lo que se pensaba en ese entonces. Y de ahí que en la sentencia, por ejemplo, del visitador José Antonio de Arrechi contra Tupac Amaru, que es en 1781, ¿no? Se encuentran pasajes en los que se expresa desconfianza hacia los quechohablantes. Y bueno, esto es una cita textual, ¿no? Donde pues dice, las poblaciones siendo de indios, no se gobiernen por tales caciques, ¿no? Sino que las dirijan los alcaldes electivos anuales que voten o nombren estas, cuidando las mismas comunidades electorales y los corregidores preferir, ¿no? A los que sepan la lengua castellana, o sea, sí o sí, ¿no? Nos hace entender que, pues, autoridades que iban a ser elegidos tenían que ser castellano hablantes, más no quechua hablantes, ¿no? Era algo prohibido para ese entonces. Y bueno, eh, es un poquito para poder comprender también, ¿no? Entonces, de este modo, la campaña de castellanizar o la campaña castellanizadora se fue imponiendo con mayor fuerza después de la revolución de Tupac Amaru, bueno, liderado por Tupac Amaru, Micaela Bastidas, Tomás Atito Condemaita, ¿no? Que, bueno, ya mencioné entonces, se busca como extinguir el quechua, ¿no? Extinguir el quechua, las prácticas culturales en sí, música, danza, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la cultura quechua estaba como mal visto por lo que había sucedido, ¿no? Bueno, bastante información hay sobre este tema, ¿no? De que fue una época muy crucial para nosotros, ¿no? Como peruanos también, es la reivindicación de los originarios de este territorio por muchas injusticias, ¿no? Cometidas desde bueno, por los encargados en gobernar el territorio peruano, ¿no? Entonces, por ejemplo, los sacerdotes, ¿no? Forzaban o obligaban a los mestizos a que, pues, hablaran castellano, a los mismos, también quechohablantes, o en este caso indígenas, ¿no? Pero nada de eso hizo que desaparezca. Nada de eso hizo que, pues, el idioma quechua desaparezca, ¿no? Por eso es que
Tenemos una población bastante amplia y en varias regiones, ¿no? Quechua hablantes. Han pasado ya más de 400 años, pero seguimos, ¿no? Seguimos aún y se sigue transmitiendo porque, pues, bueno, importante también mencionar, no tenía escritura, ¿no? Fue un idioma oral, ¿no? Era ágrafa, hasta pues la llegada de, bueno, de los españoles, ¿no? A este territorio y pues como hemos podido compartirles que se interesan en poder aprender, se interesan en poder escribirla, ¿no? Y hay también cronistas y, bueno, frailes interesados en querer también registrar, ¿no? En anotar las palabras o también la gramática, ¿no? La gramática y sus propios códigos, ¿no? Para poder escribir. Bueno, eso es, ¿no? En un contexto de la colonia respecto al idioma quechua, ¿no? Tenía que pasar estos procesos hasta llegar a la que es la etapa de la república, ¿no? De nuestro país, que es 1821, ¿no? Bueno, igual, en este caso, la independencia del Perú y el establecimiento de la República no devolvieron tampoco del todo al idioma quechua su rango, ¿no? Ni modificaron el estatus discriminado que correspondía a sus hablantes. Pues el español siguió siendo el idioma oficial de la República hasta el 28 de mayo de 1975, ¿no? De manera que durante la República la tendencia general del Estado ha sido invisibilizar al idioma quechua de los espacios públicos y desarrollar una educación para lograr el cambio cultural y la modernización, ¿no? Muchos dicen blanqueamiento lingüístico, que pues no era necesario porque la ciencia estaba escrita en castellano y no en quechua y tampoco en otros idiomas originarios, ¿no? Entonces, así, ¿no? Por los procesos de modernización, escolarización, urbanización, inmigración del campo a la ciudad, la hispanización, ¿no? Se acelera un poco más, de manera más pronunciada durante el siglo XX. Entonces, bueno, el quechua todavía estaba por ahí un poco relegado, ¿no? Seguía relegado, pero pues muy importante para nosotros, quechohablantes, y también pues para la población rural, es cuando se da la reforma agraria, ¿no? En el gobierno de Velasco Alvarado y también para el Grunasimi, también llamado el quechua, ¿no? Al finalizar de su gobierno de Velasco Alvarado, se oficializa el quechua mediante un decreto ley, ¿no? El 27 de mayo de 1975 como lengua oficial del país, ¿no? Entonces, es hace poco, o sea, hace poco se reconoce en este año, en 1975, pasa a ser como lengua oficial, ¿no? A partir de esa fecha, bueno, investigadores, académicos, ¿no? Se interesan en querer registrar, en poder oficializar sus consonantes, ¿no? Para cada variante, por ejemplo. También se inicia a trabajar literaturas, ¿no? Investigaciones para el idioma quechua como tal, ¿no? Y un poco también como que se visibiliza, ¿no? Que el idioma quechua aún estaba ahí, aunque se había tratado de desaparecer, pero ahí estaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Bajo la dirección del antropólogo José Matos Mar, publica ¿no? Las primeras gramáticas y también diccionarios sistemáticamente compilados, ¿no? De los principales grupos dialectales del idioma quechua. Bueno, también tomando los trabajos que se habían realizado en la colonia, ¿no? Por los cronistas, por los frailes y todo ello. Entonces, este decreto ley, que es el 21556, ¿no? Considera y reconoce que el quechua constituye un legado ancestral de la cultura peruana y que debería, ¿no? Y que es deber del Estado preservarlo por ser medio natural de comunicación de gran parte de los habitantes del país, ¿no? En esos años, en ese contexto. Entonces, a partir de ahí es que se consideran, ¿no? Como una obligación moral la que pues impone rescatar el quechua como medio esencial para lograr una unificación nacional, ¿no?
a partir de esa fecha y hasta la actualidad. Se ha tenido pues políticas públicas como lo que es la educación intercultural bilingüe, también ¿no? Políticas públicas que también apoyan la publicación, también creación de universidades y todo ello, ¿no? Bueno, eso es en general respecto a lo que es el proceso, bueno, histórico del quechua. Disculpen, no pasé la presentación, pero bueno, ese es como el resumen, ¿no? Lo que ha pasado el idioma quechua, y es así para muchos abuelos y abuelas, y también para los hijos, nietos que pues tienen esta identidad, esto de reconocerse quechua. Es memoria, es luchas, ¿no? De tantos ancestros que han pasado, que tantas veces han tenido que enseñar, tal vez en secreto, de una manera más escondido, ¿no? Algo así, porque ha pasado muchas cosas, no fue sencillo, la verdad, en todo el tema de, por ejemplo, de 1780 hasta, bueno, hasta esta fecha, ¿no? De 1975 o 1969, que pues Velasco Alvarado entra como gobierno y hace cambios, ¿no? Referido en todo aspecto, en realidad. Entonces, ahora es importante, ¿no? Escuchar en sí lo que también piensan los ciudadanos, las personas, ¿no? Entonces, pues ahora les voy a poder compartir, ¿no? En este apartado lo que hemos podido encontrar con nuestra investigación, lo que nos dicen, ¿no? En este caso, los las personas, ¿no? Cuáles son sus percepciones, cuáles son sus actitudes, ¿no? ¿Qué piensan en la actualidad, ¿no? En esta zona, en Apurímac, en el sur peruano. Entonces, pues aquí podemos ver que el quechua para ellos, ¿no? Es como un símbolo cultural y emocional, ¿no? Entonces, los entrevistados, muchos de ellos coinciden, ¿no? Que el quechua es mucho más que un idioma, es memoria, es legado, es identidad, ¿no? Y pues la lengua, el idioma quechua, ¿no? Evoca o nos trae como remembranza a los abuelos y a los ancestros, ¿no? La lucha que ellos han tenido que pasar, guardar, enseñar, transmitir, ¿no? Porque pues es memoria, ¿no? De enseñar también, y que pues ellos se dieron ese trabajo, ¿no? De transmitir. Por eso es que está vigente, ¿no? También evoca la vida comunal, la agricultura, el Aini, la Minca, que son principios pues andinos vigentes, ¿no? Que también serían como una herencia cultural para la cultura quechua, para la cultura andina. Asimismo, ¿no? El idioma quechua evoca las fiestas tradicionales, la espiritualidad andina, las raíces históricas, ¿no? Por ejemplo, con la cultura inca, con las otras, ¿no? También con la cultura chanca y ellos. Entonces, es importante, ¿no? Por ejemplo, algunas personas no dominan, ¿no? Por X razones, por muchas razones, ya no han aprendido, no le han enseñado por todo lo que hemos podido, bueno, ver, ¿no? Entonces, a pesar de ello, respetan, ¿no? Tienen interés y nostalgia también, pues que sí les hubiera gustado aprender en su infancia, pero no han tenido la oportunidad por X razones, porque también, pues, muchas personas, y pasa todavía hoy en día, soy testigo de ello, ¿no? Muchas personas tienen que emigrar de comunidades por temas de estudio y pues prefieren no aprender o no enseñar a sus hijos porque hay una situación que se da cuando uno es bilingüe, por ejemplo, no sé si solo con el quechua, pero pasa que uno puede tener interferencias lingüísticas, ¿no? Puede confundir eh, un vocal con otra, no sé, la vocal puede ser cerrada, ¿no? Y pues, bueno, puede confundir con una abierta o algo así. Entonces, por esas razones, acá le dicen mote. Entonces, para evitar, ¿no? Estas situaciones, muchos padres, madres prefieren no enseñar a sus hijos, ¿no? Entonces, pero también eso
pues cuando uno toma conciencia, ¿no? Estos hijos jóvenes que no han aprendido mencionan, ¿no? De que debería de ser algo que pues como que necesario y no debería darse estos de discriminar porque uno se puede equivocar al pronunciar una palabra o pueda confundir las vocales, ¿no? Entonces, en esta parte, ¿no? Existe una fuerte valoración simbólica del idioma que permanece viva incluso cuando el uso práctico disminuye, ¿no? La identidad cultural no se ha roto, pero sí se ha desplazado la transmisión lingüística, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, cuando uno habla de lo que uno se siente orgulloso, ¿no? De pertenecer a la cultura quechua, es lo que han podido, por ejemplo, heredar cosas materiales, ¿no? Como los centros arqueológicos o como también la música, la danza, ¿no? La diversidad de, por ejemplo, semillas que pueda haber, la biodiversidad, ¿no? Que hay en respecto a lo que es la agricultura y también, pues, bueno, a lo que es las manifestaciones culturales, ¿no? Pero, pues, todo está interrelacionado, ¿no? El idioma es cultura, es música, es danza, pues sin ello tampoco, pues, podría existir, ¿no? Entonces, son como que, bueno, algunas, algunos desencuentros, ¿no? Asimismo, también, pues, se da como que en las percepciones, ¿no? Tensiones afectivas entre el orgullo y la vergüenza, ¿no? Em, entonces, en la recolección de datos hemos podido encontrar como orgullo, ¿no? Orgullo de ser parte de esta cultura, de saber hablar el idioma y también tener la capacidad de comunicarse con los abuelos o con las personas ya de edad, ¿no? Y también en los espacios donde pues son quechohablantes, ¿no? Y que tú puedas tener tal vez que tienen, ¿no? Tienen una comunicación más directa, más de escucha activa, más de acercado, ¿no? No tanto, pues, se ha separado, ¿no? Porque el idioma une, el idioma junta, ¿no? No hay indiferencias, ¿no? Se puede entender lo que puede necesitar este grupo de personas o el mensaje que tú o uno transmite, ¿no? Es escuchado. Entonces, es importante, ¿no? También participar en actos públicos donde puedes opinar y que todos sean incluidos, ¿no? Todos sean considerados y se puedan comunicar en este idioma. Bien, entonces, pues, por ejemplo, tenemos una, una cita, ¿no? De una entrevistada, nos menciona, me hubiera gustado que me enseñaran, ¿no? Yo siento pena de no hablarlo, pero intento, ¿no? Me matriculé en una academia en donde estoy intentando hablar, no es tan sencillo, pero se puede, ¿no? Se puede aprender. Entonces, pero al mismo tiempo también, ¿no? Es la vergüenza y la burla, ¿no? Como ya indicaba, pues para muchas personas es preferible decir que no sé o no mencionarlo o no haber aprendido porque también otros no piensan de esa manera y todavía grupos o personas o simplemente no sé por qué razón, ¿no? Actúan como que de una manera negativa, rechazo, discriminación o estigmatizar, porque uno sabe hablar quechua, ya es sinónimo de que es de comunidad, ¿no? Y pareciera que el lugar de origen de una persona determina muchas cosas y también y hablar lo quechua demuestra ello, ¿no? Entonces, por esas razones, muchos, por ejemplo, pues indican, ¿no? Que se siente vergüenza y burla. Muchas veces estas situaciones, ¿no? Se suscitan en universidades, en trabajos, ¿no? Que puede ser en espacios públicos como en instituciones. Entonces, por esa razón, ¿no? También se percibe, ¿no? Bueno, son emociones que uno, pues, va sintiendo, ¿no? Bueno, al utilizar o hablar el idioma quechua. Y también, ¿no? La desvalorización del quechua en espacios urbanos, básicamente, ¿no? Muchas personas dicen que no es necesario, se siente o se piensa que los espacios urbanos, pues, están todos los castellano hablantes, pero no es así, ¿no? Pues
muchas familias, ¿no? Son migrantes de comunidades o de sitios rurales, ¿no? Donde se habla quechua y bueno, al llegar a la ciudad no lo utilizan o lo ven que ya no es necesario, ¿no? Entonces el quechua genera identidades ambivalentes, ¿no? Como es el orgullo íntimo, pero vergüenza social, ¿no? ¿Y por qué orgullo íntimo? Pues en familia, en un contexto más de familia, de grupo, ¿no? Se habla, eso es lo que mencioné, yo hablo quechua en mi espacio más íntimo, ¿no? Con mi madre, padre o mis familiares o mis amigos de confianza, pero siento vergüenza social porque no quiero hacerlo en público por estas razones, ¿no? De que se me señale o, bueno, la estigmatización, ¿no? Sea como algo negativo para los quechohablantes y también, ¿no? Pues hace que la estigmatización eh, se centre, ¿no? Para lo que es, o sea un obstáculo central para la revitalización, ¿no? Que pues no, muchas personas más no, o sea, no quieran como aprender o hablar o practicarlo o utilizar, ¿no? Muy bien, a ver un ratito. ¿Cómo voy con tiempo, Dalia? ¿Todo bien? Sí, adelante, adelante. Adelante, Jenny. Muy bien. Bueno, también este, tenemos, ¿no? De lo que, pues, los cambios generacionales y el desplazamiento lingüístico, ¿no? Un hallazgo clave para, en este caso, pues, bueno, hoy en día, en estos últimos años, ¿no? La ruptura en la transmisión intergeneracional, básicamente porque la juventud o los jóvenes, ¿no? Están migrando de las comunidades a las ciudades en busca, bueno, de estudios básicamente, ¿no? Para poder estudiar, entonces ya no se convive con los abuelos o ya no es como que están a diario con ellos para que puedan seguir aprendiendo o para que puedan seguir conociendo el idioma, ¿no? Entonces, bueno, esto no es que pase con todos, ¿no? Pasa con algunas personas que también mucho tiene que ver el interés que uno puede poner, ¿no? Entonces, los abuelos son plenos, bueno, hablantes de quechua y pues los padres tanto ya no y los nietos, ¿no? Pues ya no tienen como que esta oportunidad, ¿no? Entonces, la enseñanza del idioma todavía de alguna otra manera es de abuelos a hijos, de hijos a nietos, ¿no? Básicamente. Entonces, pues los padres hablan parcialmente y priorizan el castellano, ¿no? Por X razones. Eh, bueno, como hemos ido mencionando, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones entienden, pero no lo usan, ¿no? Mucho pasa con esto. Yo sé, yo entiendo, pero no puedo hablarlo o no lo puedo decir, ¿no? No puedo articular las oraciones en quechua, por ejemplo, ¿no? Muchos indican. Entonces, pues es importante que se siga, ¿no? Que se pueda aprender más también en el seno familiar, ¿no? De los abuelos. Eso es como que lo que se ha podido también, ¿no? Encontrar o, bueno, recopilar en los datos. Las razones mencionadas, ¿no? ¿Por qué sucede esto, no? Migración a ciudades donde predomina el castellano, discriminación hacia los hablantes, ¿no? Las escuelas o los colegios, ¿no? Las universidades, pues, privilegian el castellano, el inglés, ¿no? Es más, en muchos bueno, escuelas o colegios, ¿no? Se enseña el curso de inglés y bueno, valgan verdades que en estos últimos años sí en nuestro país ya se incorpora, ¿no? Ya se ha incorporado el idioma quechua, pero es más, creo que por cumplir, más no realmente, ¿no? Tengan interés en enseñar o, bueno, también la población, ¿no? Esté dispuesta a aprender el idioma. Entonces, bueno, creo que importa, claro que sí, ¿no? Que haya estos intentos. Entonces, se puede observar, ¿no? Un proceso de pérdida de dominio que afecta al quechua en el hogar, principalmente, ¿no? En espacios de transmisión que son los abuelos, ¿no? Los abuelos, y bueno, entonces,
¿dónde se habla y dónde ya no? Esa es como una pregunta también, ¿no? Una pregunta para un poco profundizar, ¿no? El tema. Entonces, espacios donde sigue vivo el quechua es con los abuelos y los adultos mayores, ¿no? Son personas tan importantes para poder mantener vivo, ¿no? Para seguir transmitiendo, para seguir enseñando el idioma quechua. También, pues los abuelos no solo enseñan el idioma quechua, ¿no? Ellos conocen sobre la medicina ancestral, sobre la agricultura, sobre la ganadería y muchos otros, ¿no? Por ejemplo, principios sobre algunas actitudes, valores también, ¿no? Y pues van de la mano con el idioma quechua, ¿no? Entonces, si no se enseña el quechua, también las otras prácticas, ¿no? También decrecen, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Y eso son las mismas manifestaciones, ¿no? De los, digamos, de los entrevistados. Bueno, trabajo público y atención ciudadana, ¿no? También, en este caso, se hace un intento para poder ser inclusivos, ¿no? Que pues hayan personas que conozcan el idioma, que también puedan dar una atención más horizontal, no tanto, pues, no te entiendo, ¿no? Pasa, no será en todos los espacios esto, pero ya hay un intento y pues y es importante, ¿no? Al menos en sectores de salud o justicia, ¿no? De que las personas quechohablantes puedan tener este derecho, ¿no? De poder hacer uso de su idioma y o si no conocieran el idioma castellano, haya alguien que pues sea puente o sea traductor e intérprete, ¿no? Que sí hay eso en el país, pero creo que también todavía falta, ¿no? Algunas cosas. Sí. Y bueno, donde sí se habla el quechua, tal vez ya acá dicen como quechuañol mezclado con un poco más con el castellano, es en comunidades rurales, ¿no? Jóvenes, adultos, ¿no? Adultos mayores hablan el idioma quechua porque es parecido, ¿no? Como ya hemos mencionado más, es un espacio de confianza, de grupo, ¿no? Y bueno, algo que llama la atención y es muy interesante es el tema de las prácticas, ¿no? De las manifestaciones culturales como son las danzas, la música, ¿no? Pues en la región de Apurímac hay una diversidad de música, danza referido al género carnavalesco, ¿no? Carnavales o fiestas costumbristas también, ¿no? Entonces, estos espacios, pues conglomera a muchas personas y como que se utiliza, ¿no? En estos espacios el idioma quechua, las canciones, la música, ¿no? Es realizada en este idioma. Bueno, no quiere decir que solo en quechua, ¿no? También castellano, pero como que sobresale, ¿no? Entonces, importante también estos espacios. Entonces, el idioma persiste en prácticas culturales comunitarias, pero se retrae en contextos institucionales y urbanos, ¿no? El quechua también, ¿no? Se transforma en un idioma funcional, no cotidiano, o sea, como que para que pueda ser útil para algo, no tanto como cotidiano, es como que si uno puede utilizar a cada momento o en todo el espacio, no es tan, como que tan bien visto, ¿no? Eh, bueno, yo comento al respecto, por ejemplo, pues cuando uno realiza eventos o un evento donde pues participan grupos, ¿no? De distintos lugares para muchos, por ejemplo, ya no es necesario poder traducir, ¿no? O puede ser, sí, entonces, poder adaptar palabras técnicas, ¿no? Para que todos puedan como comprender, pero no, ya no es todo, no es cotidiano, no es como hablarse de tú a tú o un diálogo más amigable, ¿no? Sino que solamente para decir que es intercultural o que es inclusivo o es intergeneracional, ¿no? Como que más en palabras, más no tanto que de verdad lo sea así. Entonces, básicamente sucede esto, ¿no? En este contexto, en la actualidad. Bueno, así mismo también ya para finalizar, em, ¿no? Tenemos algunas ideas finales, ¿no? Al respecto al trabajo.
pues el quechua continúa siendo un pilar de identidad cultural en la región de Apurímac, ¿no? Incluso para quienes no lo dominan, su valor simbólico es muy alto, por el hecho de que, pues, es un sitio diverso, tanto geográficamente, también en temas de identidad cultural, ¿no? Estas 7 provincias que tiene la región de Apurímac, tiene como que su particularidad cada provincia, ¿no? Pues los cuales se manifiestan en el idioma quechua, ¿no? Todas las prácticas están referidos, ¿no? O interrelacionadas con el idioma quechua. Entonces también, ¿no? Una de las ideas generales también es las emociones hacia el quechua son ambivalentes, como es el orgullo e identidad, ¿no? Se mezclan con vergüenza, miedo a la burla, lo que limita su uso público, ¿no? Más es como que en un espacio más cerrado, privado o en un entorno más familiar, ¿no? Existe un retroceso claro en la transmisión intergeneracional, principalmente debido a la migración, a la discriminación y la escolarización orientada al castellano, ¿no? Por las distintas oportunidades que puede ofrecer el idioma castellano, ¿no? Porque pues tampoco es que haya libros, haya textos, información en el idioma quechua o la información digital, por ejemplo, ¿no? Se está trabajando en ello, pero no es todo, no es el todo, o hay universidades interculturales y pues no es tan sencillo poder realizar una tesis para poder titularse, por ejemplo, ¿no? Ahí sí se puede, pero el proceso es un poco más complicado, entonces muchas veces ya no se opta en realizar en el idioma quechua, ¿no? O en un idioma originario, entonces pues prima el español, ¿no? El castellano. El quechua se conserva en espacios comunitarios rurales básicamente, pero se debilita en contextos urbanos, académicos y familiares jóvenes, ¿no? Básicamente en este grupo, pues sí, en comunitarios de alguna otra manera y también hay grupos, ¿no? Que están haciendo algo, bueno, trabajando, realizando, pues poniendo empeño en querer que se mantenga vivo, ¿no? El idioma quechua y que los jóvenes aprendan y, bueno, no se avergüencen en hablar, ¿no? La discriminación lingüística persiste, ¿no? Afectando la autoestima y participación social de los hablantes y desintensivando también, ¿no? Desintensivando su uso entre los jóvenes, ¿no? Muchas veces, pues los jóvenes ahora también, ¿no? Pues prefieren aprender también otros idiomas o también que no es bueno, ¿no? Por las cosas negativas que puede ser por la estigma o la discriminación o el mismo racismo también, ¿no? El futuro del quechua depende de políticas educativas y culturales sólidas, ¿no? Pues que sean, bueno, uno contextualizados de acuerdo también al lugar, ¿no? Y también que las familias y la sociedad en general se involucren, ¿no? No solamente un grupo, sino que pues instituciones, familias y bueno, también las mismas docentes, no todo lo que tenga que ver puedan sumar para que se pueda mantener o se pueda revitalizar, ¿no? Y finalmente, ¿no? La revitalización es posible, pero requiere que el idioma sea incorporado con dignidad en escuelas, universidades, medios de comunicación y espacios urbanos, que pues sea respetuoso, sean espacios seguros, no porque se tenga que cumplir, no porque tenga que ser funcional, no porque se tenga que cumplir la meta, ¿no? Sino que porque realmente haya interés y sea respetuoso y pues también se respete uno las diversidades que hay, ¿no? Las variantes del idioma quechua y también se pueda trabajar más, ¿no? Para que tanto en las escuelas y en universidades pues sea algo cotidiano, no solo funcional. Bueno, es todo lo que les puedo compartir. Muchas gracias por escucharme. Espero le haya sido de su agrado. Urpilla es un Juliaya para Xpaj. Gracias, Dalia. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Jenny. Pues mucho de lo que tú compartes es muy similar a lo que vivimos con nuestras lenguas, las lenguas indígenas en México.
estas situaciones de personas pasivas, ¿no? Que entienden el idioma y que no lo pueden producir, que no lo usan en la vida cotidiana, pero también hay comunidades que todavía lo siguen usando y bueno, estos procesos de paro, de transmisión intergeneracional, también lo vivimos acá yo creo que con gran parte de las lenguas indígenas originarias que tenemos en nuestro país. Y bueno, creo que esto nos da para comenzar la discusión y también pedirle a nuestros asistentes que te realicen las preguntas que ellos consideren, que comenten. Adelante, quien gusta hacer una pregunta a Jenny, aprovechar que ella se encuentra acá sobre el idioma quechua. Adelante. ¿Alguien que quiera preguntar o hacer un comentario? ¿Mm? ¿Nadie se anima? Bueno, aquí hay saludos. Tenemos varios estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. También nos pueden compartir de dónde nos acompañan, de qué institución, qué lenguas hablan, qué miran de similar con sus propias lenguas en sus regiones, de lo que ha compartido Jenny con relación al quechua, lo que está sucediendo con el quechua acá en la región de Perú y lo que ella visualiza desde sus investigaciones y también como quechua hablante, ¿no? Me parecía muy interesante esto de la mezcla del quechua y el español también acá, más con el náhuatl me parece que se da eso. Entonces, adelante Raúl, te damos la palabra a ti mientras se animan. Sí, pues muchas gracias. Gracias, Jenny, por tu interesantísima plática. Si bien para uno que está en México, tal vez el Perú está muy lejos, pero vemos que las realidades son muy, muy similares en ambos países. Desde la discriminación, desde la exclusión, desde la marginación, pero también desde la resistencia de las lenguas y de los hablantes. A pesar de lo que hicieron aquellos señores en el siglo XVI, los militares y los religiosos, a pesar de todo eso, a pesar de la conversión ideológica y tratar de erradicar las lenguas mediante la religión y mediante la fuerza y también mediante el saqueo y la muerte de mucha gente, a pesar de todo eso, pues las lenguas siguen vivas, siguen presentes, en peligro, claro, por esta cuestión que uno también debe de como de tener presente las relaciones ahora pues mundiales con el internet y todo lo que nos va llegando poco a poco a las grandes ciudades y después se va dispersando a las ciudades más pequeñas o a las comunidades. Em, me, me sorprende esta cuestión de 1780, cuando se prohíbe la enseñanza del quechua, así fue así, ¿no? Sí, es lo que entendí con el Sí, movimiento de Tupac Amaru. Y se prohíbe la enseñanza por los religiosos y entonces pues se deja de escribir. Pero yo creo que la escritura ha estado presente durante cientos de años. ujú, Otro tipo de escritura. El quechua, pues muy bien lo dijiste, pues es oral, pero se reformó o se transformó en lenguaje latino y en escritura latina, pero eso no significa que antes no pudo haber escritura, no como el alfabeto latino, sino de diferente forma. Yo así es. estaba pensando ahora como los quipus y los tocapus o Sí, tacapus, tocamos. estas tocapos, estas formas de registro, que si bien no es escritura alfabética, pero sí es un tipo de registro de los pueblos antes de la llegada de los españoles. Yo creo Así, que estos pueblos pues entendieron muy bien las nuevas realidades a partir de la llegada de los españoles y entonces este tipo de escritura
como que se quedó guardada, se quedó ahí en la memoria y como bien lo dices, los abuelas y los abuelos son los que transmiten las lenguas en las familias y esto se fue perdiendo poco a poco, pero yo creo que sí, antes de la llegada de los españoles hubo otro tipo de escritura. Sí, Si la comparamos con las culturas a las que pues quién sabe, ¿eh? Yo creo que todos los pueblos tuvieron un tipo de registro por ahí que no se parece en nada a lo europeo, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Muchas gracias. sí, gracias, Raúl. Bueno, em, claro que sí, pues hay versiones, ¿no? Hay hipótesis de que, bueno, que sí hubo, ¿no? Las escrituras, pero de otra manera, de otra forma, como le dijiste, que son los quipus, los tocapus, los payay, es más que hoy en día aún hay, ¿no? Los payay, que son iconografías que pues más simbólicas, más representativas, ¿no? Que pueden representar, por ejemplo, el Apu, la Pachamama, o los lugares sagrados, ¿no? Las plantas, los animales, ¿no? Entonces, esa sería como que los tocapus y los payay y los quipus, ¿no? Que era básicamente más, numérico, más de matemáticas, ¿no? Entonces, no se tiene una información, bueno, pues como tú sabes, como saben Dalia, Raúl y bueno, acá nuestros amigos, amigas que nos acompañan, la historia es escrita por los vencidos, jamás va a ser escrito por bueno, por los vencedores, digo, ¿no? La historia es escrito por los vencedores, jamás por los vencidos, ¿no? Lo que puedan decir o lo que se pueda comentar será siempre como que relegado, ¿verdad? Entonces, pues todavía, por ejemplo, desde la antropología, los conocimientos ancestrales o saberes ancestrales para muchos no es un conocimiento, ¿no? Hasta hoy en día, solo son supersticiones, solo son meros comentarios, ¿no? Pues entonces pasa lo mismo con el idioma quechua para algunos. Y mira, que no he podido tal vez comentarles ciertos profesionales de ciencias sociales alguna vez nos decían, ¿no? Me dijeron a mí, ¿para qué hablas del quechua? ¿A quién le importa? ¿Es importante para ti, crees? Tú puedes hacer ciencia en quechua, tú puedes ir con el quechua, por ejemplo, estudiar a Francia o algo así, ¿no? Es indignante realmente muchas veces, pero uno dice, bueno, dejemos que diga porque quiere decir que se está haciendo algo, ¿no? Porque pues así es, ¿no? Todavía hay personas que tal vez no entienden como tal y bueno, el hecho que alguien vino con una cierta desconocimiento y se imponen acá, pues no se ha podido tener evidencia o registro de este tipo de escritura, ¿no? O no lo tenemos ni del mismo tipo, ya con las excavaciones arqueológicas se ha podido encontrar algunos y también algunos más como dibujos, ¿no? No tenemos tampoco tantos para poder decir que sí es exactamente, ¿no? Eso básicamente, Raúl. Gracias por la pregunta. Pues muchas gracias. Antes de que le des la palabra al Dalia, hemos querido comentar que pues aquí en México, como seguramente allá en el Perú, pues hay evidencia tanto arqueológica como en México pues, se conservaron varios códices precoloniales que por desgracia muchos de ellos están en Europa, en Estados Unidos. Pero son representaciones de registros, de historia, de tradiciones y como bien lo acabas de decir, la memoria oral, el conocimiento que es producto de los pueblos, siempre se le va a ver menos porque siempre se le compara en relación a Europa o Estados Unidos, el conocimiento al que le llaman occidental. Ese siempre va a privilegiar sobre todos los conocimientos de todos los pueblos. Pero si nos quitamos esa percepción, entonces tenemos producción de conocimiento de los pueblos y claro que se puede hacer ciencia, claro que se puede hacer pues muchas cosas, porque pues, es una lengua y son culturas y no son culturas atrasadas como de pronto nos los hicieron creer.
¿Y quién nos los hizo creer? Pues gente que venía a estudiar la lengua, la cultura y siempre con referentes de que allá es mejor que acá, allá es mejor que acá. Pues muchas gracias y felicidades, muy interesante. Sí, eso lo quería recalcarte, pero gracioso y es irónico que estos lugares, comunidades, y bueno, México no fue ajeno y lo sigue siendo como un laboratorio para extraer, para saquear información, para poder decir, que la cultura es esto, ¿no? ¿Quién no lo ha hecho? Taylor está en México, ¿no? Para sacar información, pero como dice Taylor, es válido porque él la pudo comparar. Sucede lo mismo hasta ahora, ¿no? Vienen estudiosos, que no está mal, que vengan, pero que reconozcan, que digan que la cultura quechua, que la comunidad tal es de esta manera, asocia sus productos o su siembra cosecha, qué sé yo, pero pues no pasa eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si siguen que nuestros conocimientos es menos, es de pueblos, siguen viniendo de afuera a saquear, ¿no? Como que hay un saqueo de información, de conocimiento. Eso es medio irónico, ¿no? Pero pues creo que falta también tener un poquito más de autoestima y decir que basta de que nos saquen, que nosotros también podemos hacer, ¿no? Eso básicamente, Raúl. Gracias. Muchas gracias y lo que nos hace falta es formar cuadros de los propios pueblos, que ellos también investiguen la propia lengua, la propia cultura y entonces que se den cuenta, pues ellos también de las diferencias, ¿no? Muchas gracias. A ti, Pues mira, gracias. ya hay muchas preguntas acá, pero hay una mano levantada. Adelante, Jesús Ríos, te escuchamos y después le vamos a dar la palabra a quienes te están colocando preguntas. Adelante, Jesús. Aló, buenas noches con los participantes. Estaba escuchando muy atentamente a lo que dice Raúl y Jenny y quería aportar algunas ideas. No sé si me escuchan. Desde el Sí. Cusco estoy hablando. Oh, sí, Jesús Ríos. adelante. Bienvenido, Jesús. Bueno, lo primero, y que es lo más importante ahorita, después le diré algo de los quipus, es sobre este reconocimiento que siempre estamos buscando, pero lo estamos buscando afuera. Nosotros, de nuestra parte, de nuestras comunidades y de nuestros pueblos, no lo estamos buscando. Imagínense ustedes, Jenny, Raúl y todos los que nos estamos escuchando, imagínense que nosotros reactivamos nuestras propias universidades ancestrales, que tienen 5.000 años, 3.000 años, en México, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, etc. Empezamos a reactivar nuestras propias universidades. Tenemos suficiente conocimiento para establecer una epistemología diferente, en un constructo epistémico que no es individualista, es colectivo, es con la vida, y todo lo que nosotros hemos estado hablando estos últimos 100 años. Entonces, yo creo que la fórmula para que el quechua, el náhuatl o cualquier de los 400 idiomas o más que hay en el continente empiecen a construir un idioma para la vida. Y esto además da pie para una cosa. Los quipus no solamente es un sistema estadístico o de control numérico. Es un sistema de escritura, pero estrictamente computacional. Si nosotros seguiríamos escribiendo con el quipu, nuestro lenguaje sería más matemático, más depurado. Entonces, imagínense, por eso es que se ha dejado de lado, porque en el quipu no se puede mentir, porque estás hablando con matemáticas. En el castellano puedes decir un contrato y hacer como es verdadero, pero al final no lo haces verdadero. Puedes mentir, pero el quipu es matemático. Imagínate esto. Y sí se puede escribir. Ahorita, hace muy poco tiempo, ha habido muchos avances. Desde luego, la inteligencia artificial está ayudando a decodificar y todo esto. Y lo que podría decir es que este sistema va a ser en el futuro, los sistemas de lenguaje, como están viendo, el lenguaje se puede manipular, pero cuando es de un tipo matemático, de una matriz matemática, ya no se puede manipular. Tiene que ser adosado a la ciencia, a la matemática, a la precisión. Entonces, por ahí el quipu tiene ese potencial. Y sí, para Jenny ya se puede escribir en quipu, ya tenemos el código,
acá en Cusco por lo menos, hemos puesto algunas canciones, poemas, cuentos, narraciones en quipu, en nudos, y me gustaría, por supuesto, en algún momento compartirles para que esto lo podamos difundir a nuestros pueblos. Pero lo que más me preocupa, digamos, es nuestra actitud, ¿no? Estamos bajo los argumentos muy de hace 20 años. Estamos buscando validación afuera. Entonces yo creo que por ahí no vamos a encontrar, no lo hemos encontrado en 200 años o más. Y entonces yo creo que es tiempo de empezar a hacer alianzas con las comunidades, ¿no? Unirnos en estos esfuerzos de redes, de reactivar las universidades y empezar a construir nuestros profesionales también, que sean válidos en nuestros pueblos para la medicina, para todas las disciplinas tecnológicas, en fin de cosas. Bueno, estaba escuchándoles esta parte y por eso me animé un poco a poder aportar algunas cosas, porque yo también estoy viendo aquí cómo, cómo hemos sobrepasado muchas etapas del lenguaje. Por ejemplo, aquí un currículo valía más si sabías hablar inglés que si supieras hablar quechua. Eso es uno de los rasgos de tratar de encauzar en la desaparición del idioma y muchas otras cosas, ¿no? Para ganar tiempo, solamente esto como señala. Entonces, ¿qué pasa si en nuestros pueblos, a los maestros interculturales, les ponemos como el quechua como puntos para la... Pero eso, ¿quién lo va a hacer? No lo va a hacer el gobierno. Entonces, es la comunidad que tiene que organizar esto también. Y entonces, si nosotros planificamos a unos 100 años o 150 años, si nosotros activamos en estos tiempos nuestras universidades, en unos 20 años vamos a tener profesionales interculturales que saben de nuestra cultura, que saben de la vida, y que la tecnología empezaría a surgir desde esta concepción epistémica del mundo ancestral, del Allincauce y de la vida y todo lo que seguramente ya a lo largo de estos años ya lo tenemos asentado. Muy bien, hay muchas cosas por hablar, pero esto me parece que es muy urgente que lo pongamos en temas de conversación y ojalá que con los hueques de México, de Colombia, de Ecuador, hagamos estas redes, ¿no? Para empezar a hacer nuestro Oxford, nuestro Cambridge aquí en los Andes, en el altiplano, en la selva. Porque si no, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Eso es mi gran inquietud. Urpillay son goley, alintutacanchu y ya palanchispa. Adelante, Jenny, ¿quieres comentar algo? Muchas gracias, Jesús. Ahí ojalá y nos puedas compartir tus datos. Eres bienvenido al seminario. Muchísimas gracias. Adelante, Jenny. Sí, bueno, Nurpillay son Juliay, Jampaspas, Turay, Yachtamas y Venojos, Yachtamanta, Turay Jesús Ríos. Kusapunin chay hipumanta wiyawasqaykiku hamana noqa chayta uyariranichu yacharanichu noqapas anchatan chay hipumanta kay payaykunamanta hina chay tuhapu nisqamantapas yuyayta hapini. Sí, me alegra muchísimo, ¿no? De verdad, muchas gracias, Jesús. Es interesante lo que nos compartes. No tenía información, claro que sí, eso también no motiva a que pues a seguir ahí buscando, investigando y qué bueno. Bueno, le voy a buscar en las redes, me imagino que están por ahí difundiendo. Y lo otro, claro que sí, creo que ese es el camino, ¿no? De trabajar, de entender desde la lógica quechua, así, si se podría decir así, ¿no? Pues para seguir como que dando ese valor como tal del conocimiento, ¿no? Y que es tan importante trabajar de la mano con las poblaciones quechuahablantes o las poblaciones quechuas que pues piensan, viven en quechua, porque como lo has dicho, ¿no? El conocimiento está en ahí, no viene de afuera, porque no es como tal vez nos hacen entender, ¿no? Muchas personas. Y lo que pasa en realidad en el Ministerio de Cultura son ciertos profesionales, ¿no? Que muchas veces no conocen ni el lugar donde se va a implementar esa política, pero pues se trabaja en gabinete, ¿no? Entonces, es tan cierto lo que mencionas y bueno, muchas gracias por tu comentario y yo creo que es importante lo que mencionaste. Muchas gracias, Jenny. Adelante, Juan Manuel Hernández, ¿quieres tomar el micrófono para hacer tu pregunta? Sí, buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos.
Gracias por el espacio. Igual, primero felicitar a Jenny, gracias por compartir, por esta forma de enunciar también otras latitudes, como diversos, diría yo así, fenómenos, situaciones, pues nos incumben, a pesar de que podríamos decir de que es en otro contexto. Yo diría que no es tan alejado lo que pasa en nuestro país. Y se viven situaciones pues muy similares en cuestión de esta forma en cómo se ha validado y a la vez desvalidado, ¿no?, el hecho de un idioma, ¿no? Y bueno, mi pregunta va en función de esto que colocaba, ¿cómo, cómo encontrar esas posibilidades de resistencia desde el idioma quechua en contextos actuales, sin que estos inclinen justamente a estas posturas unívocas, donde todo es objetivo, donde todo es sistematizado, donde todo es racional, pero también desde el otro extremo, donde tampoco sea como esta parte equívoca, ¿no? Donde todo es muy libre, todo es también adecuado, pero sobre todo manteniendo, ¿no?, creo yo, esta proporción de esta cosmovisión latente en estos pueblos ancestrales. Esa sería una pregunta, Jenny. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Saludos, usted seguro que de México. Bueno, respondiendo a la pregunta, pues la resistencia está, como bien indican los entrevistados y bueno, desde mi opinión también, ¿no? Está en el día a día, ¿no? En lo cotidiano. Y básicamente ello se refleja en la espiritualidad que uno tiene, que nosotros los quechuas, pues no somos o no decimos que somos la máxima especie que puede como determinar cómo deben ser las cosas, ¿no? O sea, se coexiste, debemos coexistir con todo, con las plantas, con la naturaleza, ¿no? Siéndolo de esa manera, con todos los seres no humanos y pues ese respeto que se les debe tener a ellos, ¿no? Esa es una manera de resistir y el idioma quechua es un idioma muy inclusivo y contextual y metafórico, ¿no? Lo que tú puedes decir en quechua, en una palabra, ¿no? Traduciendo al castellano lo dirás en muchas otras palabras que pierde sentido, pierde esencia, ¿no? Entonces, nuestros abuelos, nuestras abuelas, allá en las comunidades, ¿no? En las comunidades rurales, campesinas, se sigue pensando, se sigue resistiendo, ¿no? Porque también son aquellas personas que de alguna otra manera ya toman en cuenta que no es lo mejor pensar o vivir en este mundo del castellano, pues el quechua también es importante, ¿no? Por eso es que sigue vigente, sigue resistiendo y hay tanto conocimiento, como ya había mencionado, en medicina, en agricultura, en ganadería, en gestión hídrica, por ejemplo, ¿no? En tema de de la sana convivencia o el alincauce, como mencionaba Jesús también, ¿no? Eso, alcanzar el alincauce de que pues, de que debemos ser recíprocos, ¿no? De reciprocar, por ejemplo, eso básicamente es el quechua, ¿no? Es de resistir. Y tampoco es solo para algo como funcional, ¿no? Sino que de verdad, o sea, porque se siente, porque se debe vivir así. Muchas Muchas gracias, gracias. Jenny. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Jenny. Adelante, Laura. Laura León Escobilla tiene otra pregunta. Adelante. Laura, ¿quieres tomar el micrófono? Jenny, mira, te leo la pregunta, también la puedes ver aquí en el chat. Dice, muchas gracias a la maestra Jenny. México también enfrenta discriminación.
falta de interés y la apropiación de otras manifestaciones culturales y tradiciones que afectan a nuestras lenguas indígenas. Sin embargo, existe resistencia por parte de las personas que hablan y conocen estas lenguas. Gracias por mostrar la grandeza cultural de su lengua. Es un comentario. Adelante, Jesús. Creo que se quedó la mano levantada de, bueno, se Sí, quedó ¿verdad? de, sí, yo le Ok, quería, bueno, adelante. mencionarle, ¿no? A Laura, muchas gracias, Laura, saludos hasta allá México, gracias por tu comentario, creo que sí, pues como mencionaba, ¿no? Los países que hemos tenido este choque cultural, o bueno, nosotros decimos como salomónicamente visita de, no, de los no invitados que no supieron respetar básicamente lo que había en estos territorios y luego se sienten con derechos a sus anchas y derechas, sufrimos, ¿no? Y todavía estamos en eso, ¿no? Todavía estamos en eso y creo que también en estos últimos años hay más personas que se suman, que toman conciencia y al mismo tiempo también hay personas que se incomodan, que se molestan, ¿no? Y que, pues, como dijo Raúl, ¿no? Marginan, discriminan, rechazan, pero también es importante analizar, ¿no? Analizar, resistir, pero resistir conscientemente, no por una moda, no porque vamos a ganar algo o porque nos va a servir algo, sino que porque de verdad, porque también es valorar, poner en, como diríamos, en un tapete la memoria, todo lo que han vivido nuestros ancestros, ¿no? Todo lo que han pasado para que pues nuestro idioma, nuestras prácticas, nuestros conocimientos sigan vigentes. Entonces, ¿por qué no reconocer, por qué no valorar, por qué no revitalizar, ¿no? Lo que han podido hacer y pues hay que seguir en ello, ¿no? Eso es lo que hacemos. No es fácil, la verdad. Y, bueno, tomo este comentario. Ser estudiante quechua hablante, por ejemplo, no es fácil tal vez poder así, trabajar en un espacio donde todos sean castellano hablantes o no entiendan tu idioma, probablemente es algo incómodo, pero la idea es mostrarse, ¿no? Ser real frente a ello, ¿por qué negarlo lo que te tocó? Porque yo digo a mis estudiantes, tengo estudiantes que estudian quechua, yo no elegí dónde nacer, me tocó nacer en esa familia, en una familia quechua hablante, en una comunidad. ¿Por qué voy a renegar de ello? Más bien me siento orgullosa, ¿no? Porque no tendré tal vez estos prejuicios que otras personas que creen que es lo mejor. Pero bueno, ahí estamos. Todavía sé que falta muchas cosas por hacer, pero creo que si sumamos más fuerzas, si damos a conocer, sacamos, mostramos más, pues tendrán que entender que también existimos, ¿no? Porque también hay quechua, hay náhuatl, hay otros idiomas, ¿no? Que también es cultura, también es conocimiento. Gracias, Laura. Muchas gracias, Jenny. Yo tengo una pregunta. Ahorita que te escucho, escuché esta parte que decías del saqueo de los conocimientos. Hay mucha discusión sobre estos posicionamientos, ¿no? De ir a escribir sobre las comunidades, existe la antropología todavía, la sociología y bueno, otras disciplinas en donde pues se hace las prácticas de campo con las comunidades muchas veces, en antropología más, yo soy antropóloga. ¿De qué manera entonces sugieres que se haga el trabajo de campo? Porque sabemos las dificultades que hay de las propias comunidades por escribir sobre lo propio. ¿Qué opinas de esto, de que otras personas vayan y registren? ¿Se debe de hacer o no? ¿Estás a favor? ¿O sí se debe hacer, pero de qué manera? Me encantaría escucharte, tú como quechua, tú que estás en las comunidades y que seguro ves un montón de antropólogos que van a Cusco y que arqueólogos y que son extranjeros y que muchos de los descubrimientos que hicieron pues fueron a partir de lingüistas extranjeros o de arqueólogos extranjeros, antropólogos extranjeros. ¿Qué piensas de esto, de escribir sobre otras culturas y que no sea la tuya? ¿Sí o no? Y si sí, ¿de qué manera se tendría que hacer?
Bueno, es una pregunta muy interesante, Dalia, muchas gracias. Y también medio controversial, ¿no? Porque pues aquí uno quiere que su historia se escriba, ¿verdad? Pues yo creo que hay un punto muy importante a tomar en cuenta, con qué formato tú vas a esa comunidad a observar, a ser participante de sus actividades, a dialogar, ¿no? Porque lamentablemente tenemos como que ya ciertas posturas, ¿no? A cómo queremos calzar esa realidad y no entender lo que realmente significa, ¿no? Estas realidades en estos espacios. Y eso es uno. Otro es que tú eres bueno, el investigador es el máximo como que sabiendo del todo, él está yendo como a extraer el conocimiento, luego sistematizarlo y decir, interpretarlo a su manera, de hacer muchas veces cosas que ni siquiera dicen eso, ¿no? Los propios comuneros o los investigados, y también interpretarlo a lo como tú quieres, ¿no? Desde tu realidad, desde tu cultura, ¿no? Por ejemplo. Eso es dos, y tres sería, creo que es importante, ¿no? Tener esta ética de investigador y reconocer, ¿no? La información o los datos que uno puede obtener, pues, en este grupo, ¿no? Personas, en una comunidad. Entonces, creo que sería lindo, sería importante también hacer participar, ¿no? A estos... a estas personas que te van a brindar información o, bueno, los que están en esta realidad y que pues no solo sean como informantes, como si ellos no supieran, como si lo que ellos hacen no es suficientemente ya conocimiento, ¿no? Algo así. Esa sería mi respuesta. Claro que, como dices, se tiene que investigar, se tiene que realizar investigaciones, pero pues entender también, respetar, ¿no? Respetar, entender y creo que importante es reconocer, ¿no? Reconocer y muchas veces sucede que pues los investigadores van, ya nunca más vuelven, ni siquiera se devuelve la información que se ha obtenido en el lugar, ¿no? Solamente citan y ya está, nunca más han vuelto a ir a la comunidad o al presidente de la comunidad, por ejemplo, si es una tesis o es un artículo, ¿no? Poder llevar y dicen, y ellos validarán también lo que realmente te han dicho o no, ¿no? Porque ha pasado con muchos investigadores que hacen una visita a campo y luego ya creen que saben todo, ya saben mucho de la comunidad, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, pasan cuando uno va a investigar. Sí, gracias, Dalia. Creo que Raúl quiere hablar. Sí, perdón, se me fue la manita. Sí, Raúl alzó la mano. Adelante, Raúl, porque este es un tema que, bueno, nos daría otra hora, ya se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias, Jenny, por lo que comentas, es muy valioso. Adelante, Raúl. Sí, yo creo también tiene mucha razón Jenny lo que dice, desde cómo uno llega a la comunidad, como investigador, como experto, como conocedor de todo, como que domina todo, o cómo. También la actitud que uno tome frente a la comunidad, ¿no? Si son utilitarios o son complementarios, o hacemos investigación comunitaria con la comunidad, no sin la comunidad. Y yo creo también que el respeto y el límite que uno también como investigador debe de tener. Yo soy indígena, yo hablo náhuatl, yo investigo mi propia lengua y cultura, pero a veces hay gente que me dice, esto no se puede decir, te lo muestro, te lo enseño, porque tú eres del pueblo, tú hablas, mas no tienes permiso en mostrarlo. Aunque sea una información muy rica, uno tiene que respetar la decisión de la gente, de los sabios. Y como son sabios, tratarlos así, no que haya un conocimiento vertical, sino de ser conocimiento horizontal y así debes de tratarse. Yo pienso también que desde cuando escribe uno como mis informantes, pues ni son míos ni son informantes, porque uno no es propietario de ellos, es
fulanito de tal, si es que nos dan permiso de dar sus nombres. Y es que eso también tiene pues, los males, la antropología, de mis informantes, mis estos. Y yo creo también que, pues preguntarle a la población también, ¿no? ¿Qué es lo que quieren ellos conservar? Si ellos dicen esto, aunque lo otro se pueda perder, pues es decisión de ellos también, porque uno no puede imponer, aunque uno tenga la intención, pero si no te den permiso, pues no. Y como dice bien Jenny, regresar el conocimiento que uno ya procesó, ya sintetizó, ya organizó y darle también voz y voto a la población. Porque si no, entonces se nos cierran las puertas y nos juzgan como extractivistas y uno no quiere que uno caiga en ese saco donde hay mucha gente que es así como bien lo dijo Jenny. Uno hace las cosas con la mejor intención, pero después uno, ay, no, voy después, y ese después se pasan 2, 3, 4 años y jamás uno regresa. Yo creo que es lo que uno como miembro de un pueblo originario, pues espera uno de eso, ¿no? Que lo traten con dignidad, como bien dijo Jenny. Tratar con dignidad a la gente porque uno convida lo que uno sabe y convida lo que uno también piensa que puede servir para los demás. Y si yo digo, esto no, te lo muestro, te lo enseño, pero no quiero que lo enseñes, pues también el respeto. Gracias. Jenny, ¿quieres comentar? Bueno, no, pues sí, totalmente, como dijo Raúl, ¿no? Es respetar. Eso es lo que nos falta a muchos, ¿no? Eso, pues, porque pensamos, porque hemos pasado, bueno, un tiempo en la universidad y creemos que somos los sabios o que somos, que tenemos la última información, ¿no? Pero no, creo que un título profesional no es que nos debe cambiar tanto, ¿no? ¿Qué pasa? La verdad, vamos a mirar como de lejos, a criticar o a comentar, ¿no? Porque hay que saber respetar. Si una persona te dice, te voy a confiar esto, pero no quiero que vayas a divulgarlo por el mundo, ¿no? O que vayas a decirlo. Por ejemplo, yo trabajo con mujeres en, ¿no? Y de verdad, trabajar con mujeres en comunidades campesinas o rurales, pasas de muchas profesiones, ¿no? Podría ser un día antropólogo, un día eres psicóloga, otro día eres enfermera, otro día eres abogada, ¿no? Bueno, no es que tengas estos títulos, pero haces como el rol, ¿no? Y saber escuchar, porque son personas, somos personas que como en todo lugar, sea en zona rural o zona urbana, pasamos situaciones muchas veces críticas, personales, familiares, y que alguien extraño más que nos pueda escuchar y nos pueda decir algo, o simplemente demos esa apertura para que nos escuchen, es algo lindo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso yo no puedo, mira, esto ha pasado en acá o allá, o, ¿no? O sea, saber respetar, ¿no? Que nos falta mucho y eso es muy importante y que sí está permitido, ¿no? No podemos seguir haciendo estas prácticas tal vez de antaño donde tú ibas con tu grabadora y a escondiditas grababas y luego, tengo la información de la, bueno, de la receta tal o algo así, ¿no? O sea, ya no hay, creo que ética, ¿no? Entonces, y pues eso no debería de pasar y creo que importantes, ¿no? Dalia, ¿no? Están ahí formando estudiantes, ¿no? Antropólogos, futuros antropólogos, enseñar que se debe devolver la información no solo es tuyo, eres tal vez ese puente o ese canal, ¿no? De que ayuda a sistematizar, a, bueno, ponerlo en documento, a ponerle como maquillaje, ¿no? Las palabras muy bonitas, pero pues en esencia ellos te han dado esa información, ¿no? Entonces, eso creo que es importante y bueno, yo totalmente coincido con Raúl. Gracias. Pues Jenny, muchísimas gracias. La verdad que yo creo que tendríamos otra sesión de otra hora para hablar sobre este tema, ¿no? Es bien importante escucharlos a ustedes que son hablantes, que están muy vinculados con sus comunidades. Siempre es importante escucharlo. Yo también estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Mientras haya permiso de la comunidad, ellos quieran, y también debe de existir un compromiso de quien entra a la comunidad de regresar ese conocimiento y también no solo de hacer investigación, sino también hacer proyectos que revitalicen.
los conocimientos al interior con los niños, con los jóvenes, que revitalicen la lengua también, no solo ir y describir y tomar el conocimiento, sino generar materiales para la comunidad, que la comunidad también se vea beneficiada de alguna manera con las investigaciones que uno va a hacer. Y bueno, Jenny, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo súper rápido, ¿no? Ya son las 9. Agradecerte 5 para las 6. Es que yo estoy muy cambiada de horarios aquí. Agradecerte nuevamente que hayas aceptado. Justo me llamaba mucho la atención esta palabra. No sé si nos la puedas repetir, el nosotros en quechua, y nos la puedas escribir aquí en el WhatsApp, porque el nosotros es algo muy complicado hoy en día. Eso no se practica. Es muy difícil trabajar así, en colectivo. Es muy difícil trabajar en el nosotros. Me encantó eso. Creo que eso es un conocimiento que debemos de recuperar de las comunidades. El nosotros, cómo lo hacen, ¿no? Cómo se sigue haciendo. Y bueno, la verdad que agradecerte. Voy a dar lectura a la constancia que te hacemos entrega de manera simbólica, porque pues de alguna manera te la haremos llegar. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a Jenny Cereceda Espinosa por impartir la ponencia Percepción y Actitudes hacia el idioma quechua en el sur de Perú, en el marco del Seminario Internacional Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Jenny, muchísimas gracias. Esperemos que en algún momento nos puedan visitar en la Universidad Pedagógica Nacional en Hidalgo, que sea posible esto. Y un saludo y un abrazo muy grande a Vicente y otro abrazo muy grande a ti. Muchísimas gracias. Te cedo la palabra, Raúl, para despedir a Jenny. Pues muchas gracias, Jenny, por esta importante plática que nos esclarece muchas cosas. Vemos las diferencias, pero vemos muchas semejanzas. Y pues muchas gracias por tu presencia, por tu tiempo prestado, por tu tiempo regalado, que es también pues la labor de la investigación, ¿no? De convidar lo que uno investiga, la región, pero también a los que no somos de tu región. Pues muchas gracias. Y pues los invitamos a todas y todos ustedes a la próxima sesión de nuestro seminario internacional, Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afro Mexicanos. El próximo 27 de noviembre tenemos la conferencia Sabiduría Olvidada, Plantas para Enfermedades de Mujeres en la obra de Hernández. Esta conferencia la va a dictar la doctora Doina Cristina Russo. Ella nos acompaña de la Universidad de Ámsterdam, allá en los Países Bajos, y como ella es costumbre en este seminario, con nuestras compañeras y compañeros que son ponentes, pues si están en otro país, pues nos adaptamos y esa conferencia será a las 10 de la mañana, el día 27 de septiembre. Muchas gracias. Gracias también a nuestras compañeras y compañeros de controles técnicos, que sin ellos pues esto no podría ser. Gracias, y no sé si quieras decir algo más, Jenny. Muchas gracias. Ari, bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes, bueno, a la universidad y también a ustedes que pues están, creo que haciendo un gran trabajo, ¿no? Es un equipo, yo lo veo, bueno, no siempre estoy al tanto, pero ya, igual. Gracias, Dalia, estimada Dalia, con mucho aprecio, con mucho cariño para ti, ahí te devuelvo el abrazo, igualmente para Raúl y para todos los, bueno, sus estudiantes y para todos los que se han dado el tiempo de estar aquí. Gracias, muchas gracias. Urpillay son Juliay, Pillay Kispaj, Hatu Marjata, Noja, Apachimuikis, Hankunapa, Yahtaikiskama, Suyikichiskama. Bueno, dije en quechua, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo hasta allá a sus países. Seamos nocanchik, ¿no? Nocanchik, ñocanchik, nocanchis, cualquier forma de decir nosotros, pero de manera inclusivo, no solo nojaiku, ¿no? El nojaiku es excluir, el nucanchi, ¿no? Practicamos el nucanchi. Gracias, otra vez. Saludos, gracias. Alguien acá me decía algo, pero igual, gracias también para ti. Me parece Teresa,
o Jonathan. Muchas gracias, Jonathan. Ari, Chena Puning. Alguien tuta kankunapas kacho. Sí, aquí están poniendo mensajes como finales, te los voy a leer. Ariadne, antes si me ha permitido, bueno, eso no. Ariadne, muchas felicidades. Jenny, Jonathan Ramírez, felicitaciones. Jenny Cereceda Espinosa, Jonathan otra vez. Y Teresita, muchas gracias, muy valiosa esta conferencia, que nos acercamos un poco a otra cultura, una hermosa cultura, la cultura quechua. Raúl, no sé si quieras despedirte también en lengua para que ella escuche el náhuatl. Adelante. En la lengua mexicana, y Mexicatlahtoli o Mexicacamanali o Nahuacamanali, Mitlasokamati noche ni Astianquisco inin, Hueyi seminario, Mitlasokamati Temachticatzin yeni, Ipampa Mocampamanali y Ica Acmo Ilnamiki. Pues lo que estoy diciendo, que muchas gracias a todos, gracias a la mesa Jenny, y que nuestra palabra nunca se olvide. Tlazocamati noche, y te invitase usted. Y te invitase Oxe, Sempawali, Juan, Chicome, Ilhuitl. Gracias. Bueno, Urpi, ya ya se es están Urpi, ya animando, Jenny, ahí es- Urpillay, Soncoyay. No sé qué es eso de Muchas Jesús Ríos. gracias. Es muchas gracias, pero desde el corazón, ¿no? ¿Verdad, Jesús? Así es como se agradece. Y tu pananchikama hasta que nos volvamos a encontrar, sea en esta vida o en otra vida. Tu pananchikama ya payaikismo. Gracias. Nos vemos para Buenas la noches. próxima.